La crucifixión romana era una forma de ejecución diseñada no solo para quitar la vida, sino para causar la máxima tortura física, humillación pública y terror psicológico posibles en los crucificados. Así estaba diseñada la crucifixión romana. Y no solamente en el crucificado o en los crucificados, sino también en la sociedad en su conjunto, porque era un evento público. Era un evento público que además era muy atractivo. La gente cuando había crucifixiones, la gente se reunía para verlo, para estar ahí presenciando aquello. Este tipo de muerte estaba reservada principalmente para esclavos, algunos delincuentes y sobre todo enemigos del Estado. Enemigos del Estado. Problemas políticos. Esta práctica buscaba deshonrar el cuerpo del condenado, dejándolo expuesto a la intemperie e incluso a los animales carroñeros que venían cuando todavía el crucificado estaba vivo. Como sabemos, antes de la crucifixión, los condenados eran azotados cruelmente con un instrumento que se llamaba flagrum. Era un azote de tiras de cuero con fragmentos de hierro, como esquirlas de hierro y de huesos. Y estos, a la hora de aplicarlos sobre la piel humana, tenían la capacidad de desgarrar la piel, no solamente la piel, también los músculos. Incluso hasta podrían dejar expuestos tendones y nervios, provocando una pérdida masiva de sangre y de shock en la persona. La muerte nunca era inmediata, nunca. No era la idea. Podía durar horas, incluso días, en las que el crucificado seguía ahí, clavado. La posición en la cruz, ustedes saben, dificultaba la respiración. Estaba el crucificado, no podía respirar. Al estar crucificado y con los pies clavados, por instinto el crucificado se empujaba hacia arriba para inhalar aire y no morir por asfixia. Era un instinto. Era inevitable que el crucificado lo hiciera. Era instintivo el movimiento. Y lo seguía haciendo el tiempo que fuera necesario hasta que muriera. Esto aumentaba dramáticamente el dolor desgarrador del crucificado. En muchas ocasiones la muerte solía producirse por asfixia o por fallo cardíaco. Lo más común era que les fallaba el corazón. Los crucificados eran exhibidos desnudos o semidesnudos cuando les iba bien, y en lugares públicos, en un lugar destinado por el imperio para que todo el mundo pudiera verlo. Y con mucha frecuencia se colocaba un cartel en la parte de arriba de la cruz que describía el crimen del crucificado, para que la gente pudiera escarnecerle y burlarse de él al leer la causa de su crucifixión. A veces, como saben, también se les quebraban las piernas para impedir que pudieran seguir jalando aire y con esto provocar la asfixia. Con esto aceleraban la muerte y así de alguna manera evitaban que pudiera pasar una noche más el crucificado con vida. El uso de los clavos no era en las manos, como se cree tradicionalmente, porque esta parte de la mano, al no tener ningún hueso ni ninguna articulación, se desgarraba con el peso. Entonces el clavo entraba en la muñeca, causando un dolor indescriptible al golpear o al perforar y pasar por entre los nervios y los tendones.
la crucifixión funcionaba muy bien como un mensaje del imperio para la gente, para el público en general, asegurando que nadie se atreviera a desafiar el imperio. La severidad de este castigo es considerada por los más grandes eruditos y estudiosos de la materia como una de las más atroces torturas de la historia. Ahora, los judíos, por su parte, ellos no podían y no crucificaban a nadie. Ellos no tenían esa facultad estando bajo el dominio del imperio. Vamos a leerlo juntos en Juan capítulo 18, por favor. Juan capítulo 18, versículo 28. Ya tienen en pantalla el texto. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era un lugar en donde el pretor se encargaba de administrar justicia, en este caso Pilato. Y ellos, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Acuérdense que los judíos eran muy religiosos, muy celosos de cuidarse para poder participar de la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, porque no entraron al pretorio. Pilato sale del pretorio como el pretor, en ese momento el encargado de administrar justicia y de dictar sentencias, y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero ve lo que le responden los judíos. Y le respondieron los judíos, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los judíos no estaban interesados en el juicio del condenado, en este caso del acusado, sino en su muerte. Ellos querían inmediatamente la ejecución. No estaban interesados en que se le hiciera un justo juicio, una evaluación de la situación, sino querían ir directamente a la muerte. Dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Finalmente, Pilato se lava las manos, ¿se acuerdan? Y más allá del rito de lavarse las manos, lo cual hace él físicamente, en realidad el lavamiento de manos consistió en devolverles a los judíos la responsabilidad de decidir a quién iban a crucificar. Y les da dos opciones, les dice Barrabás o Jesús. Y los hebreos, por supuesto, escogieron para la crucifixión al Señor Jesucristo. Y se quedaron con Barrabás, un delincuente que estaba acusado de homicidio, de asesinato. Entonces el Señor Jesucristo es llevado por la guardia romana y acompañado de una gran multitud al lugar donde el imperio realizaba las crucifixiones. Un lugar llamado la calavera. Así se llamaba. En hebreo eso se pronuncia Gólgota. Gólgota es la calavera. Ahí fue el lugar, o ahí era el lugar en donde los condenados a crucifixión eran llevados y ahí se les crucificaba. ¿Sí me sigues hasta aquí? Ahora, como ustedes ya saben, el Señor, y lo quiero platicar y mostrarles algunas fotos y cosas, me concedió el privilegio inmerecido de viajar y conocer estos lugares. Y quiero compartirles algunas cosas acerca de estos lugares. Entonces vamos a mostrar la primera fotografía. Este es el lugar que se conoce como el Gólgota. ¿Sí? Tiene una especie, no sé si le hallan la forma de una calaca, con los dos agujeros. ¿Sí lo ves o no? Los dos agujeros del cráneo, digamos. Me voy a acercar aquí. Un ojo, el otro ojo y la boca. Supónese. Así es como ellos lo explican, ¿no? Pero el lugar en donde eran las crucifixiones es aquí arriba. En esa época no estaba ese muro, por supuesto, ¿no? Pero ese es el lugar y se le llamaba la calavera precisamente porque
daba esa impresión, y sí da esa impresión. Ahora, esa foto yo la tomé desde un lugar que se llama el Jardín de la Tumba, ahorita les platico. Pero si se fijan, pues estoy como relativamente cerca, ¿sí? Y esa cercanía es importante. Vamos a la que sigue. Aquí estamos, nada más para mostrar que estamos ahí, está un servidor, mi sobrino en medio y creo que no lo conocen, mi papá espiritual, el de la derecha, José David Martínez. Jamás voy a dejar de estar agradecido con Dios por la vida de ese hombre que me ganó para Cristo, que me compartió. Pero ya está. Mira, ahí estamos en el jardín y ahí está, a tiro de piedra está la calavera esa o la imagen esa, el lugar llamado Gólgota. Vamos a leer entonces Juan. Gracias, Dani. Vamos a leer entonces Juan para estar seguros de que el Señor fue llamado ahí a este lugar, Juan capítulo 19, versículo 17. Ahí lo tienes en pantalla. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Nota y apunta y subraya, salió, porque Jesús sale de la ciudad, la Jerusalén que en ese momento tenía muros, sale de la ciudad para ser llevado a este lugar, porque este lugar estaba a las afueras de la ciudad, muy cerquita de los muros, pero no adentro. Versículo 18, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba dentro de la ciudad, estaba cerca de la ciudad, estaba afuera de la ciudad, cerca. Sí, esto es importantísimo. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces, aquí quiero decir esto, no existe ninguna posibilidad de que el Señor Jesucristo haya sido crucificado y haya muerto dentro de los muros de Jerusalén. Eso no sucedió así. Jesucristo es crucificado fuera de la ciudad en un lugar llamado Gólgota, la calavera. Si es este que te muestro o no, no es el tema. Yo creo que sí es, por la cercanía con la ciudad antigua, y por la forma, que es el único lugar que evoca una calavera en toda la región. Entonces, Jesús es crucificado afuera. Y lo digo claramente porque, y quiero mostrar la imagen 3, aquí hay un mapa donde se ve dónde está el Gólgota, que está aquí, en esta zona. Aquí llegaban los muros de la ciudad en ese momento, pero la tradición dice que Jesús murió aquí, a esta altura del templo. Murió por aquí e incluso ahí han construido una catedral casi, ¿verdad? Una iglesia enorme que le llaman el Santo Sepulcro. Y pretenden establecer que Jesús murió dentro de la ciudad. Pero no, el relato bíblico no nos da margen para eso. Jesús estaba fuera de la ciudad, en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Está clarísimo esa parte, ¿no? Entonces vean ahora en la siguiente imagen, ¿dónde está? ¿Se acuerdan del templo? Aquí. Aquí está la iglesia. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro. El Gólgota estaba por ahí arriba. Es importante ubicar estas diferencias. Gracias, Dani. Ahora, hasta aquí me sigues, ¿no? Jesús es crucificado en este lugar, allí muere, y luego de que muere, es bajado de la cruz y entonces es llevado a un sepulcro. ¿Sí? La tradición de este lugar que te digo, del Santo Sepulcro, adentro, es increíble y no es crítica, pero estuvimos ahí en esa iglesia, en esa catedral. Es un lugar suntuoso y fastuoso, ya sabes, al estilo.
donde se ve que han invertido cualquier cantidad de millones, hay una piedra rectangular en el piso, en donde dicen ellos, cuando bajaron a Jesús, que cuando bajaron a Jesús lo acostaron ahí en esa piedra. Y es una piedra literalmente venerada y adorada por la gente. Se forman las filas de la gente enormes para llegar a la piedra y besarla o tocarla o dejar ahí un papelito con peticiones en la piedra, donde se supone que acostaron a Jesús. La realidad es que sí lo quitaron de la cruz y lo llevaron a un sepulcro. Vamos a leerlo juntos en Juan 19, pero el versículo 28. Dice, ¿sí me sigues? ¿Seguro? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Una frase importantísima. No vamos a hablar de eso ahorita, pero importantísima. Tetelestai. La deuda está pagada. Consumado es. Y luego dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, al tercero. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, este dato técnico, científico, tú lo puedes googlear después y checar. Yo no soy médico ni me pretendo dar una explicación acertada de este tema, pero dicen los médicos que cuando una persona muere por un infarto masivo del corazón, se le separa de la sangre lo que es ¿cómo se me fue el nombre? El plasma se separa de la sangre, ¿no? El agua y el plasma se separan. Yo no sé mucho de eso, pero el dato interesante es que aquí se dice que cuando el soldado le traspasa, le perfora el costado, debe haber sido una herida profunda. En ese momento sale sangre y agua por separado, mostrando y queriendo hacer ver que realmente Jesús ya estaba muerto, porque si hubiera estado vivo y el corazón se hubiera seguido latiendo, no se separa el agua de la sangre, siguen unidas. ¿Sí? Esa es más o menos la explicación. Te digo, no soy médico. Pero luego dice el versículo 35, y el que lo vio, da testimonio, que Juan lo vio. No se lo contaron, él estaba ahí. Da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Jesús estaba realmente muerto porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Pero luego ve lo que sigue. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca,
pusieron a Jesús. Ahora, ve qué interesante y qué importante este detalle. Si pensamos en la imagen donde se nos dice que fue, donde está la iglesia del Santo Sepulcro, ahí no hay manera de que hubiera un huerto. ¿Por qué? Porque era la ciudad, está dentro de la ciudad, dentro de los muros, adentro de los muros de la ciudad de Jerusalén no había ningún huerto. ¿Ah? Al lado, literalmente al lado de donde está el Golgota, hay hasta la fecha, ahí hay un huerto. O lo que ahora es un jardín, había un huerto. Y es muy interesante que después de muchos años, hace poco, recientemente, algunos pocos años, no sé cuántos, pero no sé, 100, 200, no tengo la cifra ahorita, descubrieron que en este jardín había un manto acuífero enorme subterráneo. Y que ahí, hasta la fecha, hay fotografías, incluso llegas al lugar y te puedes asomar, hay un agujero y se ve para abajo, donde está el agua abajo, todavía hay agua allá abajo. Ese lugar era un buen lugar para tener un huerto, un huerto porque de ahí tomaban el agua. No había que regar el huerto, porque tenía un manto abajo. Eso ahí está, eso no te lo cuentan. Llegas al lugar y lo puedes ver. Si quieres bajar, se puede, es peligroso y te cobran una fortuna por entrar, por bajar ahí, ¿no? No cualquiera baja. Nosotros no bajamos, obviamente. Pero este huerto está como hundido. Es un lugar como una depresión. No está a la altura de la calle normal, digamos, sino que está como hundido, ¿no? Entonces, ahí es donde está, en este jardín, que antes era un huerto, está, curiosamente, hay un sepulcro. Uno. No es un cementerio, no hay más sepulcros en el lugar, es un jardín que era un huerto precioso donde hay un sepulcro. Y este sepulcro, a diferencia de otros de la época, no está enterrado. Si tú ves un cementerio hebreo al lado del Monte de los Olivos, todas las tumbas están como hasta el día de hoy, hacia abajo. Esta, por la descripción bíblica y según este lugar, estaba en una roca, lo habían hecho en una piedra, en una roca grande. Ahí estaba, o ahí está el sepulcro, hay un hueco ahí. Y por eso, a la hora de querer asegurar el lugar, tuvieron que rodar una piedra, dice la escritura, para poder tapar esa entrada. Entonces, te quiero mostrar un video, que Dani me va a hacer favor de reproducir, que yo, espérame tantito, déjame decir algo rápido. Perdón lo mal tomado que está el video, lo tomé yo. ¿Sí? Este es el hueco ese o el sepulcro ese, que ahorita te voy a explicar más cosas. Échale. Ahí se ven las marcas, bueno, no vale la pena explicar, pero son las marcas de los sellos que puso el imperio. Sí, ya sé que Jonathan me va a reprobar para esto de filmar, ¿no? Pero ahí estoy adentro. Hay una reja, no puedes pasar a donde están los espacios donde descansaban. Y ese del lado derecho, ahí es donde se supone, según el relato bíblico, donde Jesús fue colocado. Es un hueco realmente pequeño. Es muy impresionante entrar ahí. La posibilidad de que este sea el lugar real donde Jesús fue colocado son enormes por toda la descripción bíblica y porque el lugar ahí sigue. Dios de alguna manera lo ha preservado. Yo soy alguien que cree que sí, ese es el lugar en donde pusieron a Jesús, donde esa es la tumba. Pero quiero
leerte en Mateo 27. Recordar contigo este momento en donde Jesús es bajado de la cruz, es llevado para allá y los judíos se estresan porque piensan, este malvado dijo que iba a resucitar al tercer día, entonces vamos con Pilato, vamos con el imperio y vamos a pedirle que aseguren la tumba con una guardia romana. Eso era una cosa grande. Lograr que te proporcionaran una guardia romana no era fácil. Y además acuérdate que los soldados romanos eran unos delincuentes, eran gladiadores, eran gente muy entrenada para matar y para torturar. Lo podemos leer incluso en el relato bíblico de cuando Jesús es llevado al pretorio, cómo lo tratan. No tienen ninguna compasión, eran gente difícil. Un soldado romano tenía que ser muy bravo, eran gente muy difícil. Entonces vamos a leer esta escritura en Mateo 27, 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. La claridad que tenían estos cuates era de otro nivel, ¿Sí lo ves? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces vamos a mostrar otra imagen, la sexta. Mira, ahí estamos un poquito más retirados. El de la gorrita negra y de los lentes negros es Lalo, el hermano en Cristo que nos hizo favor de darnos el tour allá en Israel, por todos lados, increíble. Él vive allá, luego te platico más de él, pero él es el que nos llevó. Pero mira, este parece ser que es el tamaño de la roca que pusieron ahí. Incluso aquí hay un riel impresionante, hay un riel en donde podrías rodar una piedra plana. Y ahí está la entrada. Siguiente foto, por favor, Dani. No, esa es del sepulcro. Ahí estamos adentro del sepulcro. Gracias, Dani. Ahora, imagínate estar allá afuera, ser parte de esta guardia romana y estar allá afuera estos 3 días y 3 noches, cuidando que, por lo menos 2, ¿no? Cuidando que no fueran a llegar los judíos a robar el cuerpo. Porque los romanos no estaban esperando la resurrección. Por supuesto que no. No estaban pensando, va a resucitar, hay que estar a las vivas. No, claro que no. Estaban pensando, que no se acerque nadie, que no vengan los hebreos a robarlo. ¿Sí estás? Entonces, imagínate estar ahí. Y lo de menos el día, ¿no? En las noches, ¿no? Cansado, con sueño, cuidando lugar. Y sobre todo, el centurión, el jefe de estos soldados, de esta compañía de soldados, que eran muchos, no se nos dice el número, que habían presenciado la crucifixión. Imagínate esa sensación de estar ahí, afuera, pensando, ¿qué? Vamos a imaginarlo de una manera más vívida.
Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él. Aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas, yo estuve parado junto a esa cruz. Y la verdad no quería estar ahí, porque cuando veía a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debía estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a comprender por qué decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo por dentro le decía: vamos, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esta cruz? ¿Por qué si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas como justos ante tu Padre? Aunque yo creo que aquí el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, como si Él pudiera escuchar mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo maltratado y flagelado corría la sangre, Él con su mirada me decía: si yo no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Pudiendo bajar de la cruz, preferiste morir en obediencia al Padre por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti. Yo me crucifico mi ser, sé tú hoy en mí, que en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y bueno, por esa razón me han ordenado cuidar esta tumba. Sinceramente yo me quisiera ir de este lugar. No sé por qué, pero siento un poco de temor. Aunque yo no creo que este hombre pueda salir de esta tumba, mucho menos mover esta piedra tan pesada. Claro que no, eso no va a suceder, porque le vimos morir. Inclusive le clavamos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él ya estaba muerto. Ahora que recuerdo, todos los emperadores, los reyes y los profetas de ese tiempo que estaban escribidos aquí en la tierra. Hijo mío, ¿por cuánto no te forjaste en serio para mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte? Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Y bueno, ya está amaneciendo. Y como era de esperarse, aquí no ha sucedido nada. No cabe duda que este hombre solo era un profeta más. Pero, ¿qué está sucediendo? Esto no puede ser posible. La piedra se está moviendo. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive.
Pues algo así debió haber ocurrido, ¿cierto? Más o menos. Juan capítulo 20, versículo 1, por favor, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, es decir, a Juan, el apóstol Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué tal? Sí estarás de acuerdo con lo que dice ahí, ¿no? La resurrección del Señor es el evento más importante y trascendente de la historia de la humanidad. Ningún otro. Ni el diluvio, ni la Torre de Babel, ni nada. Ningún evento se le puede comparar a la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la piedra fundamental de nuestra fe. Jesucristo está vivo. Jesucristo no está muerto. La tumba está vacía. Y esto según Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, nos muestra que la resurrección de Cristo es la victoria más absoluta y contundente de Dios sobre el reino de las tinieblas. Mira cómo dice Colosenses 2:13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Tú podrías sumarte a esa lista de estos? ¿Tú estás dentro de este grupo que dice: nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, pero ahora me ha dado vida juntamente con Él y me ha perdonado todos los pecados? Eso es lo que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Un perdón de pecados absoluto, completo, perfecto y eterno, que no depende de nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mientras que la crucifixión romana tenía el propósito de exhibir públicamente al condenado, lo que hizo Jesucristo al morir en la cruz para pagar el pecado de la humanidad fue exhibir a los demonios públicamente.
Qué cosa más paradójica. Jesucristo muere en la cruz por nosotros y exhibe a los demonios y muestra la victoria que obtuvo sobre ellos al morir por nosotros. Eso es lo que ocurrió realmente en la cruz. Mira Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por algunos de nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todo lo demás? Todas las cosas por las que no nos preocupamos y vivimos para obtenerlas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo se levanta de los muertos, asciende al cielo, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, y su labor principal es interceder por ti y por mí. ¿Tú crees que necesitamos algún otro intercesor? ¿Tú crees que algún humano por ahí, por más santo, bueno, perfecto, puro y lindo que haya sido, va a tener esta posición de estar a la diestra del Padre, sentado, compartiendo el trono y la autoridad de Dios, intercediendo por nosotros? No existe. Esas se llaman mentiras. Mentiras. Mentiras, cortinas de humo que tienden a desviar la atención, desviar el enfoque para que no pongamos nuestra vista en lo que realmente lo debemos poner, que es en la persona de Jesús, porque Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Qué haríamos sin esto? ¿Qué haríamos si Jesucristo no intercedía por nosotros? Estaríamos fritos. Versículo 35. ¿Quién nos separará de este amor, del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie. Nadie. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Y es padrísimo que damos gracias a Dios y relatamos cómo es que el Señor nos bendice, nos libra, nos sana, nos apoya, nos ayuda así. Nada de eso tiene la posibilidad, la capacidad de apartarnos y de alejarnos del amor del Señor. No hay nada. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Híjole, ya que nos toque, ¿no? Como ovejas de matadero, ya, Señor, venga. Pero luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué nos puede separar del amor de Dios? Nada ni nadie. Ni la muerte, dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los demonios. Nada, nadie, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te deleitas? ¿Verdad que sí? Es maravilloso, es delicioso saber y entender quién es Jesucristo. ¿Qué hizo por nosotros? Hizo el sacrificio completo, hizo el sacrificio perfecto. No hay nada que añadir, no hay nada que sumar. Es suficiente. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Ya estuvo, no hay más que hacer. Él obtiene esta victoria, Él triunfa, Él vence la muerte, se levanta.
Y ahorita tú y yo, hoy, 2026, aquí, podemos disfrutar de los beneficios de aquel sacrificio que Él hizo y de su resurrección. ¿Amén? Yo no voy a dejar de decir y de agradecer aquel 5 de junio de 1981. Algunos de ustedes no habían nacido todavía, la mayoría. Tú, Pío, ya, tú no hables. No, mi nieto, por supuesto. 11 de la noche y fracción, Jesucristo me toca el corazón, me arrodillo junto a mi cama y le digo a Jesucristo por primera vez: Señor Jesucristo, ven a mí, ven a mi vida. Te entrego mi alma, mi corazón, te necesito. Porque estaba yo podrido. Me gusta decirlo, me sacó del fondo del bote de la basura, allá donde se hace la mengambrea, es horrible. Ahí estaba yo, ahí vivía yo, en la mugre, en el pecado, en la oscuridad, en el sinsentido, en el vacío. Y de ahí me tomó el Señor Jesucristo. Y lo he visto hacer lo mismo con cualquier cantidad de personas en estos 44 años que tengo de haber vivido aquella experiencia. Si tú no le has dado tu vida a Jesucristo, es tiempo de que lo hagas. Es tiempo de que dejes a un lado todos los conceptos y los prejuicios religiosos que pudieras tener y que le entregues tu vida a Jesucristo. Que te rindas a Jesucristo, que te humilles delante de Él, que vengas con Él y le digas: Señor Jesucristo, creo en ti, creo en tu resurrección, sé que vives, te necesito, sálvame. Que tu perdón y tu sangre se apliquen a mi vida y que sea tu sacrificio hecho efectivo en mí. Si nunca lo has hecho, yo no puedo ver el corazón de nadie, pero si nunca lo has hecho, te lo recomiendo ampliamente. Fue la mejor decisión que he tomado en mis casi 66 años de vida, 65. La mejor decisión, por encima del matrimonio y de la paternidad y de lo que me digas. La mejor decisión de mi vida fue entregarle mi vida a Jesucristo, que el 5 de junio del 81, hasta el día de hoy puedo decirlo, esa es la mejor decisión de mi vida. No hay ninguna otra mejor. Te recomiendo que si no lo has hecho, lo hagas ya. Porque podría venir el Señor o llamarte a su presencia y no estar listo. Amén.